Si algo no está saliendo como deba, nos dicen que nos paremos y... Hey líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este nuevo episodio de su podcast de Líder a Líder. El día de hoy, como ya es costumbre, ya sabemos que nos gusta dirigirles lo mejor de nuestros invitados y de nuestros propios perfiles de liderazgo desde Ruge, y tenemos una invitada súper especial. Nitzi Belmonte, ¿cómo estás hoy, Nitzi? Muchas gracias, Rubén, me encuentro muy bien, muy contenta de estar nuevamente acompañándote en este podcast, muy contenta de que nuevamente me hayas extendido la invitación y pues feliz de poder compartir una vez más un poquito de este tema tan interesante que me propusiste en esta ocasión. Es que ya llevábamos un tiempo platicando al respecto y por cierto, este tema tiene muchísimo que ver con algo que en alguna ocasión también platiqué con Andrea Guerrero. Andrea, saludos, por ahí no está ahorita a cuadro, pero está aquí en nuestros corazones y tiene que ver con esta parte de la salud mental y quiero hacer una breve parada previa porque en la semana estaba viendo un poquito por ahí mi Instagram y encontré un contenido que compartías. No tiene una relación directa con lo que vamos a estar abordando hoy, pero sí de manera indirecta. Decías algo así como, qué bonito ser sensible, o algo así. ¿Cómo decía esa parte? Era un post que decía, qué bonito es ser altamente sensible. Y ya en cada una de las siguientes imágenes venían como cosas positivas de ser altamente sensible, ¿no? Como qué bonito sentir mis emociones de una manera tan profunda, qué bonito el poder empatizar con otros de una manera que a lo mejor para otros es poco entendible, qué bonito como aceptar esa parte de mí que a lo mejor antes desconocía y ahora puedo abrazar, y varias características así que creo que me ayudaron como poder transmitir una parte como de autoconocimiento y autoaceptación, que creo que es un tema súper importante y que a mí me encantan. Yo lo sé y me dio muchísimo gusto ver ese post, porque sabes, me dio ese alivio que no sabía que necesitaba. O sea, de pronto creo que estamos muy estigmatizados y la vida que va tan aprisa no nos permite darnos cuenta de que está bien y es correcto ser personas sensibles, seas quien seas. Y en ese mismo sentido, nos conviene ponerle atención. Dicho sea de paso, quienes no estén muy contextualizados o contextualizados al respecto, Nitzi es especialista de la salud mental, es psicóloga y es una gran amiga y aliada aquí con nosotros, Líderes Ruge, y en el podcast de Líder a Líder. Nitzi, además de todo esto que ya platicamos ahorita, el tema que bien comentaste en un inicio, me parece que es algo de lo que no se habla tanto, a menos que uno lo busque, a menos que uno investigue, y tiene un nombre muy chistoso, no sé, no lo quiero revelar todavía, pero antes de revelar el tema me gustaría preguntarte tu experiencia un poquito frente a lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok, mi experiencia creo que tiene que ver justamente con esto de que el conocimiento es poder, porque el conocimiento te ayuda a entender, y adentrándome un poquito más a profundidad en este tema me permitió darme cuenta de wow, es muy grande el poder de las creencias, tanto las creencias que yo tengo de mí misma como las creencias que otros pueden tener acerca de mí, sus expectativas, sus prejuicios acerca de mí. Estoy como muy sensibilizada en el tema de la importancia de nuestra mirada hacia el otro, y creo que ese es un tema que sí me movió como para reflexionar y recordar que la forma en cómo miro a otra persona puede ser tan importante. Exacto. Y puede mover tanto en la vida de otra persona. Wow, el poder de la opinión, el poder de la percepción propia y ajena también. El tema que vamos a abordar el día de hoy, líderes, es el efecto Pigmalión, ¿verdad, Nitzi? Así es, wow. Como dices, tiene un nombre acá truculento, sí, pero está muy interesante. El efecto Pigmalión. Entiendo que esta parte del efecto Pigmalión tiene todo que ver con lo que tú ya dices, vamos a ir platicándolo en los próximos minutos, pero también tiene un origen como histórico ahí chistoso. Yo leí un poquito al respecto, te quiero compartir un poquito, ya tú me dices si estoy en lo correcto o no, pero se atribuye el origen de esta palabra Pigmalión a un antiguo escultor, a un artista, me parece griego, que en alguna ocasión, cuenta la leyenda, creó una escultura de la cual se enamoró, es decir, hizo algo que cumplía con todos sus estándares y expectativas
que terminó enamorándose de su creación. Y cuenta la misma leyenda que al final y al cabo del tiempo la escultura cobró vida. Y él sufrió por amor por su propia escultura. Y bueno, hay muchas cosas que decir al respecto. Dime tú si me equivoco, más o menos por ahí va el origen. No, sí, completamente ese es el origen por el cual se le da este término, porque Pigmalión era esta persona que crea a través de sus expectativas a esta persona. Y fíjate, Rubén, que es bien interesante cómo esto se fue como actualizando, moldeando de acuerdo a nuestra situación como actual o a los años que se empezaron como a venir. Y hubo muchas personas que hicieron experimentos al respecto de este efecto Pigmalión, y uno de ellos era como el efecto Pigmalión en el ámbito educativo. Okay. Y fue algo como con la intención de predecir y como de también poder confirmar este efecto Pigmalión. Si me permites, quisiera compartir brevemente acerca de donde se realizó una evaluación a unos niños en una escuela. Y las personas que estaban realizando el experimento eligieron un grupito de niños que habían sacado una evaluación promedio, pero dijeron vamos a utilizarlos a ellos y les vamos a decir a los maestros que esos niños fueron los niños que fueron los más destacados de toda la evaluación, aunque fueron promedios, ¿no? Y entonces se los transmiten así a los maestros. Estos alumnos son los mejores que vas a tener, súper inteligentes, brillantes, no sabes, así una cosa bella de alumnos. Entonces con esas expectativas los maestros entraron a darles clases durante todo el ciclo escolar. Al terminar el ciclo escolar, vuelven a hacer una evaluación y resulta que este grupito de alumnos salieron sobresalientes por encima del resto de sus compañeros. Wow. Y esto demostraba, ¿no?, cómo los maestros, al tener esta creencia, esta expectativa, cambiaron el trato hacia esos alumnos. Wow. Los veían desde una mirada diferente, como tú puedes, tú eres inteligente, tú eres brillante, necesitas más tiempo, te lo doy porque sé que me vas a dar algo excelente, ¿no? Y cambió la forma en la que los trataban y al final el resultado fue increíble porque los niños terminaron dando más de lo que realmente habían dado desde un principio. Wow, es como esta parte de la autorrealización inducida, por decirlo de alguna manera. O sea, y claro que sucede, bueno, al menos yo recuerdo en mis tiempos de estudiante, recibía confianza de algún profesor. Por algún motivo a lo mejor se identificaba conmigo por algo o veía algo de sí en mí, no lo sé, y confiaba en mí y me daba mucho juego, por decirlo así, para participar, para ciertas cosas así, y eso a mí me empoderaba a pesar de que probablemente yo no era el alumno más capaz para dar el mejor resultado en su materia. Y claro que, o sea, algo que es percepcional, por decirlo así, termina volviéndose algo verificable en un estándar numérico que es una calificación ahí, por ejemplo. Entonces, algo que está estandarizado y que se puede verificar en estándares desde mi punto de vista, se vuelve realidad y se vuelve línea base. Si yo soy un alumno que a través de estos inputs recibió 8, 9 y 10, entonces mi cabeza ya parte de una línea base sobre la cual construyes su realidad deseable. Entonces, bueno, me regreso un poquito, unos pasitos atrás. Y bueno, ¿cómo podríamos entonces, yéndonos a este tipo de ejemplos, definir de manera pues genérica también o muy sencilla lo que es el efecto Pigmalión antes de entrar a todo el detalle que trae después? Ok, muy bien. A lo mejor de manera muy práctica serían las expectativas que otras personas ponen sobre ti, sobre mí. Wow. Y esas expectativas moldean mi conducta. Yo puedo tener una conducta, pero al escuchar o algo tú comunicarme esas expectativas, mi conducta cambia y entonces es ahí donde estaríamos hablando de un efecto Pigmalión. Que también ahorita estamos hablando de expectativas como el efecto Pigmalión positivo, pero también hay un efecto Pigmalión negativo que sería originado por un prejuicio, ¿no? Que es una idea que yo tengo acerca de ti, pero por algo que me dijeron y que probablemente es una información que tengo incluso incompleta, pero yo ya me creé como una idea, ¿no?, acerca de ti, y a partir de ahí te empiezo a mirar y como a evaluar, ¿no?, a partir de ese prejuicio. Claro, y la verdad es que no podemos huir de eso. Desde mi punto de vista también me ha pasado que a veces por algún
prejuicio que uno ya tiene, o sea, voy a hablar de mí, ¿no? Yo de pronto me conduzco de cierta manera en la vida, hago ciertas cosas y de pronto veo a alguien que estoy a punto de conocer, por decirlo de alguna manera. Entonces uno ya se predispone de cierta manera pues a aplicar ciertos criterios sobre rasgos a lo mejor físicos, sobre tratar de vincular el nombre de esa persona con algo conocido, etcétera. Y eso a mí ya me condiciona para poder depositar ciertas expectativas sobre esa persona. Voy a pensar en un ejemplo práctico. Si yo estoy a punto de conocer a una persona de una edad madura que tiene pues un saco, una camisa, tal vez unos lentes y unos libros bajo el brazo, yo puedo pensar, tal vez es un intelectual, es un profesor probablemente, o un estudiante de doctorado, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, el poder de depositar a través del prejuicio o la expectativa traducida naciente del prejuicio en una carga ya para alguien que a lo mejor no, es todo menos lo que yo espero que sea, y eso también tiene un efecto negativo, como dices en alguno de los puntos, que bueno, no sé si funcione con la misma fuerza que lo positivo, pero no sé, ¿qué podríamos decir como de esa bifurcación del efecto Pigmalión? Sí, funciona con la misma fuerza, si pudiéramos llamarle así. ¿Sabes de qué va a depender, Rubén? El hecho de que yo pueda ser como alguien receptora, por así decirlo, del efecto Pigmalión. Uh-huh. Y son conceptos que a veces ya nos dicen a cada rato y uno cree que ya por default los traemos incluidos, y no es cierto, son habilidades que tenemos que desarrollar. Pero si yo, por ejemplo, tengo bien desarrolladas habilidades como mi autoconcepto, mi autoeficacia, la autoconfianza, porque eso tal vez se me ha trabajado desde pequeña, porque este es un tema como clave. Si yo durante mi infancia, mi familia ejerció en mí un efecto Pigmalión positivo, uh-huh, en donde me incentivaban, donde me decían, oye, tú puedes, oye, tienes este problema, pero vamos a buscar soluciones, o a ti qué se te ocurre, uh-huh, o te incentivaban como toda esta parte, ¿no? Como de crecimiento personal. Si yo llego a la universidad, por ejemplo, y un maestro empieza a decirme cosas como, ay, tú no, ¿qué haces aquí, no? O sea, sí, no eres buena para esto, o cosas así. Claro. Al yo tener ya un autoconcepto fortalecido, al ya tener como toda esta parte bien fuerte, va a ser difícil que ese efecto, que de ese prejuicio que ese maestro tiene sobre mí, me haga ruido. Claro. Al contrario, si yo tengo toda esa parte bien inestable, si a lo mejor desde mi familia, desde mi infancia, me decían, ay, tú no puedes, ay, no, siempre te equivocas, ay, contigo siempre es lo mismo, ¿qué vamos a esperar de ti si puros fracasos? Entonces, igualmente, ¿no? Si yo me topo con una persona que tiene expectativas como muy positivas para mí, va a ser difícil que haga efecto. Exacto. Porque yo ya traigo toda una historia en donde no me checa eso que me están diciendo. Sí, y empieza uno desde más atrás, ¿no? Es mucho más difícil para uno y para el otro caso. Fíjate, Nitsi, que te quiero compartir que yo, estudiando un poco el tema del efecto Pigmalión, me di cuenta de que yo lo ejerzo, y no sé si aceptarlo con orgullo, con pena o con franqueza contigo únicamente y con todas las personas que estén escuchando este episodio, porque yo encontré que yo gusto de notar ciertas cualidades o destacar ciertas cualidades en la gente que me rodea por algo que desconozco. O sea, a mí me gusta reconocer en la gente que me rodea ciertas cualidades que les hacen, desde mi punto de vista, esto de una manera consciente, yo creo, que les hacen ser personas más eficientes, más productivas o más enfocadas en sus fortalezas que en sus debilidades. Claro que yo sé que todos tenemos debilidades, pero yo naturalmente tengo una predisposición como persona a actuar a través del efecto Pigmalión. Entonces por eso dije, necesitamos platicar de esto, porque tanto para lo positivo como para lo negativo tenemos algo que decir, ¿no, Nitsi? No sé tú cómo has vivido esta parte. Fíjate que aquí me gustaría compartir dos cosas que me hiciste recordar ahorita mientras te escuchaba. Uh-huh. Una, que es la ciencia que hay detrás del efecto Pigmalión, que es algo súper interesante, porque no es algo mágico, que luego a veces cuando no hay como la información suficiente uno pudiera pensar, ay, es magia, tú piensa de mí, dime que sí puedo y ya, entonces voy a poder. No se trata de eso. Hay estudios que han demostrado que cuando una persona tiene esperanza en ti,
o cuando alguien confía en ti, eso genera algo a nivel cerebral en el sistema límbico. Qué poderoso. No, pues está fuertísimo y padrísimo aparte, claro, ¿no? Entonces esto genera que el pensamiento se vuelva como más fluido, que yo tenga como más lucidez, y eso a su vez me permite tener una atención mucho más focalizada, ser más eficaz y ser más eficiente. Wow. Entonces podemos ver ahí como a lo mejor esta parte que me compartes de tu personalidad, el efecto que puede tener a llegar en otros a nivel cerebral. No estamos hablando únicamente de palabras bonitas, ¿no? O palabras motivadoras, sino que realmente es algo que nos cambia a nivel biológico, y eso es increíble. Claro. Y por otra parte, en esto que mencionas, y sabiendo que este podcast va dirigido a líderes, quiero compartirte por ahí también que el efecto Pigmalión, en cuanto a los estudios que se ha tenido a nivel laboral, a nivel empresarial, justo se ha detectado eso, ¿no? Que es súper importante que los líderes conozcan acerca de este tema para que las personas que están a su alrededor, ellos sepan de alguna manera como el poder que claro, tienen en sus manos y la influencia positiva que pueden ser para esas personas, ¿no? Y que si yo le digo a esa persona que confío en ella, que creo que es capaz, que puede lograr estas metas que nos estamos proponiendo, al tú creer en ella, tú le estás dando alas, ¿no? Y leí por ahí una frase que me gustó mucho y que hace ratito también compartí ahí en Instagram, que decía eso, ¿no? O sea, la confianza en uno mismo, aunque venga de terceros, nos da alas. Y creo que eso es algo que ustedes pueden hacer y que sería fabuloso contagiarlo entre los líderes. Está fabuloso, me acelera el corazón un poco lo que dices porque me emociona. Creo que uno a veces no dimensiona todo el poder o el efecto que pueden causar las palabras bondadosas depositadas en una persona que está dispuesta a recibirlas de la mejor manera. Fíjate que ahorita que hablamos de esta parte de líderes, me gustaría también destacar el concepto de que pues puede ser que estemos acostumbrados a levantarnos entre nosotros, ¿no? A decirnos, sabes que tú puedes, sabes que vamos para adelante, sabes que... Pero como dices, va más allá de solo palabras bonitas, o sea, es como un estado de ánimo, es como un estado de autogestión y proyección de uno mismo hacia el exterior, porque también creo que es una inversión de bienestar para uno mismo. Te comparto que, por ejemplo, en Ruge tenemos una práctica que usamos en talleres al terminar cada taller generalmente, que hacemos un muro de los elogios. Entonces, todos los participantes hacen un elogio voluntariamente a uno o a todos los de otros participantes, ¿no? Qué bien te ves hoy, me gustó mucho lo que dijiste, sonríes muy bonito, cosas así. Entonces, eso construye una atmósfera de confianza primero, o sea, creo que eso construye confianza. Y después de ahí se construyen nuevas maneras de resolver problemas. Pero antes de irme un poquito de esa parte, te quiero compartir también otra cosa. Creo que, como tú decías, cuando uno aplica o ejerce efecto Pigmalión de manera consciente o inconsciente, sí le da cierto confianza, cierto poder a las personas, o le inyectas estamina, fuerza, energía. Pero también siento que a veces puede uno inyectar cierta presión o ejercer cierta, no sé cómo decirlo de mejor manera, Nitsi, pero como decir, es que tú eres bueno, tú eres inteligente, y de pronto a veces como que el criterio no tiene los suficientes argumentos para poder decir, oye, espérate, no soy lo que tú piensas, ¿no? Y ahí es donde viene como esa otra parte. No sé si tú tengas alguna opinión, seguramente sí, al respecto. ¿Qué opinas tú? Ok, entiendo que es como a lo mejor punto de llegar como a un límite o a abusar de este efecto Pigmalión positivo. ¿Sí va por ahí? Exacto, por ahí va. Ok, sí, creo que definitivamente puede ser algo, y más como dices, si yo veo que me está funcionando y si a lo mejor también es algo que me gusta hacer, que me pueda ir como al otro extremo, que normalmente los seres humanos por naturaleza tendemos a irnos a los extremos, ¿no? Entonces creo que en esta parte sí es válido a lo mejor también en ciertos momentos, si yo veo que la persona a quien estoy liderando de repente la veo como cabizbaja o que no está a lo mejor rindiendo lo que normalmente en sus parámetros suele rendir o suele dar, creo que también es válido como tener este lado de empatía y poder a lo mejor no únicamente llegar y decirle, tú puedes, vamos, yo sé que eres capaz, yo confío en ti, sino a lo mejor también como líder darme la oportunidad de acercarme y decir,
que necesitas. Exacto. Porque noto en ti esto o he observado esto. Y a lo mejor soy yo, puede que solamente sea mi percepción, pero prefiero preguntártelo y no crearme historias en mi cabeza y que tú me puedas explicar si hay algo, ¿no? En lo cual quieras hablar o si hay algo en lo que pueda ayudarte. Creo que esto es completamente válido y no saca únicamente del tú puedes, vamos, eres todo fuerte y demás y nada te tumba. Es válido, pero creo que también debe estar acompañado de este lado de empatía y ser muy sensibles a esa mirada humana y reconocer a lo mejor cuando yo puedo ser sensible a que la otra persona está necesitando algo más que una palabra de aliento, ¿no? Ok, es como esa parte como inercialmente no funciona tan bien, o sea, sí requiere uno tomar decisiones sobre la conciencia de que está uno ejerciendo, por decirlo de alguna manera, el efecto Pigmalión y gestionarlo adecuadamente. Fíjate, Nitsi, que ahorita que dices esto, me acordé, estaba también investigando sobre este mismo efecto y también caí en cuenta de algo. Resulta que hay una manera, según, no recuerdo el nombre del teórico, del profesional que escribió un libro al respecto, que dice que uno es capaz de autoaplicarse el efecto Pigmalión. Pongo un pequeño matiz y ya tú me dices si más o menos voy en lo correcto. Resulta que hay veces que el efecto Pigmalión es, por ejemplo, tú lo ejerces sobre mí diciéndome tú puedes, Rubén, vamos, es todo, y yo me la creo y consigo. Pero la otra parte que encontré es que puede ser que uno mismo se lo aplique, o sea, pero esto es como para cerebros como que están configurados de manera diferente. De que yo, por ejemplo, siendo yo Rubén, diga, vamos Rubén, tú puedes correr ese maratón. Vamos Rubén, tú puedes levantar esos kilos de esas pesas. Rubén, tú puedes estudiar una maestría en Harvard. Y que por puro Pigmalión, yo llegue a ese resultado sin que materialmente tal vez yo tuviera las condiciones dadas para lograr eso. Y eso me pareció muy apasionante de pensar. Y también tengo algunas reflexiones al respecto a título personal, pero me gustaría saber tú qué opinas de eso. Ok, bueno, hay un proceso como para poder determinar que lo que se está viviendo es un efecto Pigmalión. Y una de las características que se resaltan son las expectativas de un tercero. Okay. Entonces, no sé, aquí me hace un poquito de ruido el que se pueda aplicar exactamente el mismo término cuando no hay un tercero, okay, sino que soy yo misma quien se está generando como este diálogo interno. Y yo más bien creo que ahorita que lo menciono, tal vez como titularía así, más bien creo que es un tipo de diálogo interno, okay, que me favorece mi autocrecimiento, que me permite como hacer frente a los obstáculos o a las barreras que estoy encontrando en mi camino, más que como tal un efecto Pigmalión. A lo mejor no lo descarto, ¿no? Tal vez sí hay como esa vertiente que yo desconozco, pero al menos hasta lo que yo puedo compartirte es que tiene que ser una expectativa de un tercero para que pueda tener como este término. Ok, me gusta, me agrada, me satisface completamente porque, o sea, yo no estoy seguro si realmente, como dices, existe dentro de la categoría del efecto Pigmalión cuando uno mismo se da inputs que resultan ser outputs de uno mismo. Es como, ¿sabes cómo me imagino? Como cuando hay una barra multicontacto y se conecta a sí misma. Es como poder infinito, como no se me ocurrió antes. Bueno, pero esto es una broma, pero a lo que voy es que a mí personalmente me ha pasado, nada más para poner ese paréntesis ahí en la mesa y pasar a tal vez la parte del efecto Pigmalión en sentido negativo, que a mí sí me ha pasado que a veces no sé cómo hago ciertas cosas. O sea, no sé, pero seguro tienen una explicación. A veces a lo mejor hay un tercero que yo no logro identificar plenamente y me apasiona pensar que pueda llegar a ser así, pero a lo mejor yo digo, pues es que yo me la creo, pero a lo mejor mis condiciones materiales también me están ayudando a que suceda y hay terceros ocultos en mi realidad que me permiten o me validan mi intento y me permiten partir de una ambición grande de lograr algo que me acerca a lograrlo más rápido, ¿no? Bueno, no sé, Nitsi, además de eso, respecto al lado oscuro, por decirlo así, del efecto Pigmalión, ¿cómo funcionaría esa parte?
Sí, y desafortunadamente, Rubén, creo que se pasa mucho más ¿Sí? de lo que quisiéramos. Normalmente tendemos como mucho a esta parte de desconocer, ¿no? Por eso hablaba también de cómo el conocimiento es poder y nos puede ayudar a generar cambios en nuestra conducta cuando sabemos el impacto tan grande que podemos tener en otros. Pero sí es algo que pasa con mucha frecuencia, sobre todo, ¿sabes? Algo que no había mencionado y que es muy importante es que el efecto Pigmalión normalmente se va a dar ante relaciones donde haya subordinación, o sea, es decir, donde haya como una persona con autoridad, y por eso es que mencionábamos algunos ejemplos como el maestro y el alumno, o en un aspecto laboral, el líder o el jefe y el empleado o la persona que está colaborando. O papás, hijos, ¿no? Y tiene que haber como esa característica, o incluso entre amigos siempre hay alguien a quien se considera que es el líder, y también entonces normalmente va como dándose en ese tipo de jerarquías. Entonces, en ese sentido, cuando esa autoridad, ya sea maestro, papá, mamá, jefe, tiene como todos estos prejuicios acerca de ti, y de que si para esa persona el fallar es que eres un fracasado, pues así te lo va a hacer saber, ¿no? También algo que pasa mucho en el efecto Pigmalión negativo es que a veces lo hacemos de manera como inconsciente, que ahorita también lo mencionabas este término, y a veces puede que no directamente te lo digan, sino como con sus acciones la persona te hacen sentir que no eres importante, ¿no? Y pasa sobre todo, no sé, en el ámbito escolar con los niños, ¿no? De que, ay, maestra, no entendí, y puedes decir, yo ya expliqué, ¿no? O los compañeritos, ay, otra vez la misma pregunta. Entonces, a lo mejor no es necesario que te digan, ay, qué tonto eres, sino que con esas acciones la persona va creándose esta imagen de sí mismo de, ay, qué tonto soy, sí es cierto, no debí haber preguntado eso, sin que necesariamente me lo digan. Entonces, ese es como el peligro del efecto Pigmalión negativo, que a veces puede ser muy sutil en el aspecto de que no me lo dicen directamente, pero las acciones y el trato que me dan las personas me hacen sentir de esa manera, ¿no? Wow, está bien interesante. Yo estuve investigando al respecto también, Itzi. Entiendo, no estoy seguro si es un término adecuado o si es algo aceptado, pues no sé, profesionalmente, pero le llaman a esta parte del efecto Pigmalión negativo el efecto golem. El efecto golem, según encontré, es cuando todo lo que ya comentaste y me parece súper interesante, pero cuando existe una afirmación de aspectos negativos, o sea, cuando se destacan los aspectos negativos de alguien que terminan pues poniéndole un techo de crecimiento súper bajito, y esa persona tal vez iba a crecer hasta volar y llegar muy lejos, pero por ese efecto golem. Y bueno, paréntesis, entiendo que el efecto golem viene de que golem es una cosa que está incompleta, como una obra inconclusa, ¿no? Así se le ha conocido a un golem tradicionalmente. Entonces entiendo que por eso se le denomina así. O sea, si nosotros siempre estamos recordándole a una persona que está incompleta, esa persona, más que buscar completarse, se va a sentir, no sé, bajo escrutinio, o se va a sentir con mucha ansiedad de que pues no estoy completo, no estoy completa. Pero entonces, ¿qué me falta? ¿Qué hago? Y tal vez en esa búsqueda por lo que me falta pierda o deje de tomar en cuenta cosas que ya existían y que estaban bien. Entonces es algo bien peligroso, y creo que podríamos hacer una parada un momento ahí, porque como dices, sucede más de lo que pues a lo mejor nos gustaría, ¿no? Y sabes, ahorita recordaba, yo trabajo mucho con adolescentes, y justo recordaba lo que me pasó reciente con un chico adolescente, y que justo me hablaba de esto, ¿no? Que en casa, cada que él hacía algo que no era conforme a lo que sus papás esperaban de él, era reproche tras reproche tras reproche, y como regaño tras regaño. Entonces, en lugar como a lo mejor de incentivarlo como a buscar soluciones o a ver o a comprender por qué hizo lo que hizo, simplemente era reprochar, es que tú siempre haces lo mismo, es que tú siempre estás cometiendo errores, ahora hiciste esto, ahora te equivocaste en aquello. Y me dijo algo bien fuerte, Rubén, que a mí me sacudió por dentro, porque me dijo, yo siento que un día quisiera decirle a mis papás, no, siento mucho no ser el hijo que ustedes desean. Y dices, pues no, o sea, y yo estoy segura, quiero pensar que son padres que no tienen la intención de lastimar a su hijo, pero no saben cómo hacerle
saber que realmente es su hijo y lo aman por como es, pero resaltan tanto las cosas negativas, las fallas, los errores que tal vez ha cometido, que pareciera que solo hay eso, ¿no? O que lo único que ven de él es eso, es la única mirada con la que lo ven. Y es bien triste, ¿no? Claro. Como que, porque esa realidad seguramente muchos la viven. Y ahorita estoy hablando de un adolescente, pero a lo mejor lo podríamos ubicar en diferentes contextos. Es que pensándolo en este sentido, o sea, creo que se forja la personalidad en pocos años de una manera muy muy importante. Entonces, si a nosotros cuando niños nos dicen, ay, no seas tonto, ay, siempre dejas todo regado, ay, siempre, claro que del otro lado hay un adulto que está expresando frustración también. Entonces ahí es donde se pone interesante, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a identificar los actores, porque bueno, lo podemos pensar así, el niño receptor y el entorno emisor de ciertos mensajes que le afectan para configurar su personalidad, por decirlo así, pero del otro lado, en ese entorno hay adultos, repito, que tienen frustraciones, que tienen cosas irresueltas o inconclusas, y pues bueno, ahí es donde siempre cabe el comercial, nunca es tarde. Líderes que nos estén escuchando, sobre todo en lo personal, porque no creo que sea necesario como la recomendación a terceros de, hey, deberías ir a terapia, porque eso es fácil decirlo. Empezar por uno mismo siempre sería la primera respuesta y después seguir con lo otro. O sea, si nos están escuchando personas que tengan ya hijos o que tengan hermanos menores o que sencillamente estén en contacto con niños y adolescentes, pues que lo tomen en cuenta, ¿no, Nitsi? Sí, la verdad es que es un tema en el que pues se puede hacer una gran diferencia si somos sensibles a esto y se trabaja desde que son niños, ¿no? Las personas que tenemos como cerca de nosotros, pero también entiendo que a veces uno ya vivió de una manera y tiene su historia de vida y llega a lo mejor ya a una edad de adulto y dices, híjole, pues es que a mí me hicieron todo lo que ahí dicen que no debieron Exacto. haber hecho, pero también aquí entra este sentido de responsabilidad, Rubén, como decir, okay, yo soy esa persona a la que el efecto Pigmalión negativo ha venido como haciéndome eco en mi vida durante toda mi historia. Pero bueno, ¿qué puedo hacer ahora que esté en mis manos, ahora que tengo esta información para hacer un cambio, ¿no? Y entonces, si ahorita estamos compartiendo que la autoconfianza, el autoconcepto, la autoeficacia son como protectores para un efecto Pigmalión negativo, pues me pongo a trabajar en ello, ¿no? No va a ser fácil, va a requerir de esfuerzo, no se va a dar de un día para otro, pero vale la pena y es una responsabilidad que como adulto ahora recae en mí. Y ahora yo puedo reescribir mi historia, ¿no? Entonces creo que tener eso muy en cuenta es muy importante y súper válido. Sí, de hecho, bueno, es muy, muy importante lo que acabas de comentar, Nitsi. Yo recordé ahorita para las personas que están escuchando este episodio, quiero hacer una recomendación cinematográfica. Bueno, retomando un poquito, el efecto Pigmalión viene de este artista que crea una escultura de la cual se enamora, esta cobra vida y después el artista sufre porque pues bueno, tiene ciertos desencuentros con esta escultura viviente después. Hay una película que salió en el 2012 que se llama Ruby Sparks. Creo que se llama La chica de mis sueños en español. Trata justamente de un chico que es escritor. Entonces él está escribiendo una super historia con una chica como protagonista. Y de un día para otro, por algún azar del destino, la chica cobra vida. Se le aparece. Y está un poco como rara la película porque cada cosa que él escribía sobre la chica protagonista, la chica la hacía. De hecho está en el tráiler, no voy a spoilear nada, sí les recomiendo que la vean, porque hay un punto en el que él está con un amigo y dice, de verdad, todo lo que yo escribo ella lo hace en la realidad. Entonces él escribe así como, y ella los invita a cenar en francés. Y en ese preciso momento grita la chica desde la cocina en francés, vénganse a cenar, ¿no? Entonces se voltean a ver los dos así como, ¿cómo? ¿En serio? En fin, luego en la película más adelante sucede que, pues, justamente esta parte de todo lo que tú quieres en una persona, a veces no es lo que más bien te hace. Entonces es otro asunto. Pero bueno, ahí la voy a dejar. Ruby Sparks es del 2012. Todos tienen que ver esa película.
Y completamente representa, yo creo que es como el efecto Pigmalión versión moderna, ¿no? Ándale, Entonces creo que definitivamente es eso, ¿no? Todo lo que deseo, todas las expectativas como hechas realidad, ¿no? Exacto. Es eso. La expectativa, gran palabra, y creo que es la raíz de mucho de lo que estamos haciendo con el efecto Pigmalión. Pues el día de hoy yo personalmente he estado aprendiendo muchísimas cosas de este término y de todo lo que con él viene, pero me gustaría tal vez, Nitsi, si te parece bien, que a lo mejor demos algunas pues como conclusiones o algún tipo de puntos que pudieran considerar las y los líderes que nos escuchan, para que, bueno, tal vez ahora que tengan conciencia luego de estos minutos de haber hablado de esto, pues puedan aplicarlos a su vida y a sus liderazgos. Yo creo que uno de los puntos claves es recordar y tener como mucho esta conciencia de que nosotros podemos ejercer el efecto Pigmalión, pero también podemos ser receptores de él. Entonces, como yo los invitaría a reflexionar y darme cuenta cómo es, si es que yo estoy ejerciendo un efecto Pigmalión porque a lo mejor tengo cierto liderazgo o cierto rol en el lugar en el que me desempeño, ¿cómo lo estoy ejerciendo? ¿Estoy ejerciendo un efecto Pigmalión positivo o está siendo más bien negativo, no? ¿Me estoy moviendo desde las expectativas o desde los prejuicios? Entonces creo que ese sería un buen punto de partida, ¿no? Y otro también sería como que también generar esta conciencia, ahorita como tú lo decías, qué tanto hay personas a mi alrededor que están ejerciendo un efecto Pigmalión sobre mí y tal vez no me he dado cuenta. Y como también hacer clic con esa parte y tal vez pueda descubrir, híjole, creo que estoy siendo receptor de un efecto Pigmalión negativo. Y entonces poder a partir de eso generar acciones para no permitir que ese efecto Pigmalión negativo empiece a generar en mí un cambio de conducta que me dirija a un sitio muy diferente al cual yo quiero llegar. Creo que esas serían como las recomendaciones así de que podamos llevarnos de tarea y estar reflexionando en ello. Me encanta, Nitsi, pues es súper valioso lo que comentas. Yo quiero agregar también un par de cosas, además de esto que bien dices. Alguna vez hicimos un episodio sobre el síndrome del impostor. En ese episodio apareció el buen Chris. Saludos al buen Chris, si es que nos está escuchando. Y en ese episodio hablábamos de algo que tiene como una pequeña relación, donde, bueno, tiene como la relación a lo opuesto que dije hace rato. Yo decía hace rato, cuando tú crees mucho en ti, tú te pones grandísimos objetivos y por alguna razón los logras, aunque tus cuestiones materiales no fueran las adecuadas, entre comillas, para realizarlo. Pero el síndrome del impostor es lo contrario, es cuando tú crees que no lo vas a lograr y avanzas, pero siempre te sientes inmerecedor o inmerecedora de lo que te está sucediendo porque algo sucede en ti que no te permite disfrutarlo. Entonces a lo que voy es, yo quiero reducir, si me permites la expresión, todo lo que hemos hablado y lo que tiene que ver con lo del síndrome del impostor a una sencilla práctica. Creo que sería valioso siempre que nosotros nos permitamos reconocer virtudes en los demás como una práctica de autocuidado también. O sea, porque muchas veces el problema no nace exactamente en nosotros, más bien se cataliza con ciertos estímulos del exterior, y si nosotros logramos hacer de ese exterior o de ese entorno algo medianamente bondadoso y que encamine la energía, por decirlo así, o encamine el ánimo hacia donde nosotros nos viene mejor, creo que sería bueno. ¿A qué voy? Rapidísimo, yo sugiero que hagan su propio muro de los elogios todos los días en todos lados, que reconozcan cosas buenas en otras personas como una práctica de autocuidado. Y en segundo lugar, también quisiera invitar a las personas que están escuchando este episodio a que se vigilen mucho en los pensamientos, que vigilen mucho las relaciones. Yo tengo la experiencia muy cerca de alguna persona que vivió una suerte de efecto Pigmalión. No soy yo, ni es el primo de un amigo, solamente diré que es una persona cercana. Y resultó, digo muy rápido, te cuento la historia, Nitsi, ya que estamos por aquí, que esta persona tenía una pareja. Y esa pareja
tenía como ciertas limitaciones de autovaloración, por decirlo así, se infravaloraba, ¿no? Entonces su pareja todo el tiempo le decía, es que tú puedes, es que tú sí la armas, es que tú eres bueno, es que sí, adelante, vamos. Entonces la pareja que recibía estos estímulos terminó por sí creerlo, o sea, recibió el efecto Pigmalión, pero ahí es donde viene otra cosa que tal vez podremos hablar después. Luego que ya se siente en altos niveles de posibilidad la persona que recibió estos inputs, termina por despreciar un poco a la otra persona porque resulta que en su concepción distorsionada y en su nueva realidad de posibilidad no era lo suficientemente buena la compañía de la primera persona que la posicionó en su autopercepción a donde llegó. Esto me parece algo de lo que se tiene que hablar alguna vez. Tal vez no sea este momento, pero me gustaría escuchar una pequeña opinión al respecto que tengas, Nitsi. Sí, estoy completamente de acuerdo a que da para un tema y poderlo como reflexionar más a profundidad. Pero sí, creo que también algo que es muy real es que cuando todas estas partes, ¿no? Por ejemplo, porque no quiero que nos vayamos mal a entender que autoeficacia, tener un buen autoconcepto, tener una buena autoestima, nos va a hacer así, a sentirnos superiores a los demás o sentir que no me merecen, porque eso no es autoestima, eso no es tener un buen autoconcepto y estaríamos hablando de otros términos. Creo que desafortunadamente ahí, pues al ser seres humanos con muchas áreas de oportunidad, puede haber como todos estos sentimientos como de orgullo, que en algún momento me pueden posicionar en esta postura, ¿no? Ya me la creí tanto que ahora creo que eres inmerecedora de mí, y creo que es ahí cuando nuestras emociones nos empiezan a jugar chueco, y que justo cuando hay carencia de esta conciencia, pues es muy fácil que yo sí me pueda ir como a ese lado, ¿no? Cuando hay una adecuada conciencia emocional y una adecuada gestión emocional, cuando ya hay un trabajo de por medio personal de todas estas habilidades blandas, ¿no? Que le llamamos, creo que no necesariamente te puede llevar a ese punto, pero como dices, son habilidades por ahí que cuestan trabajarlas, que no llegan así como así, ¿no? Son habilidades que merecen esfuerzo, que merecen tiempo y que pues hay que trabajarlas para que entonces no nos juegue esto de manera contraria, ¿no? A lo que nosotros esperaríamos. Y qué mejor que trabajarlas bien acompañadas, bien acompañados. Nitsi, hablando de buena compañía profesional, cuéntanos dónde pueden nuestros líderes y nuestros líderes encontrarte en redes sociales para que sepan más de tu trabajo. Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar como Nitsi Belmonte, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube. Estoy un poquito más activa en Instagram, posteando con historias. En Facebook estoy transmitiendo lives cada 15 días, entonces también por ahí me encuentran con ese movimiento. Y en YouTube, si quieren conocer un poquito más acerca de educación emocional, gestión emocional, van a encontrar contenido por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nitsi. La verdad es que soy súper fan de todo el contenido que siempre compartes. Y bueno, si me permites, también quiero enviar saludos a las personas que nos escuchan. Si dejo algún país fuera, no me vayan a crucificar, por favor. A veces se me olvidan. Que nos escuchan en Ecuador, en Perú, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. Y recientemente nos empezaron a reproducir en China. No me pregunten por qué, pero tú que estás en China, te queremos mucho, gracias por estarnos escuchando. Y pues bueno, yo con esto me quiero despedir también, agradecerte nuevamente, Nitsi, tu compañía, esperamos tenerte nuevamente muy pronto. Invitar a las personas que escuchen a que nos visiten en nuestras redes sociales, de Líder a Líder Podcast, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, habidas y por haber. Próximamente estaremos también en Twitch, por si les gustan las transmisiones en vivo. Y pues nada, agradecerles nuevamente. Nos vemos hasta la próxima, líderes. Gracias, hasta luego. Chao. ¡Listo! Se jugó.